Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a explicar aquí el flip-flop, un sistema circuito que va cambiando entre dos posiciones, y biestable. Tenemos el biestable porque cada uno de los dos estables, en este caso el LED rojo y el LED verde, se encienden y se quedan conectados hasta que apretemos, en este caso, el pulsador que vemos aquí abajo y irá cambiando del verde al rojo. Se enciende uno solo de los dos. Tenemos el circuito aquí y vamos a poner en todo caso valores que no hemos puesto. En principio, los transistores son el BC547, NPN, BC547. Pila ponemos 9 voltios, más 9 voltios. Las resistencias aquí de 470 y de 470 para controlar la intensidad que atraviesa el LED y las dos resistencias que están unidas a la base de 10K. Y tenemos aquí en paralelo con cada resistencia 10K un condensador microelectrolítico positivo con el colector de 22 microfaradios cada uno. Y tenemos aquí una resistencia de 100 ohmios, pequeñita, y el pulsador. Y conectamos el circuito y vemos que está uno en on y otro en off. Vamos a conectar, a poner los... Entonces este está en on y este lo vemos en grif, este está en off, apagado. Esto lo vamos a tachar e incluso borraremos las flechitas. Este no luce, está gris apagado. On-off, y en cambio aquí lo haremos al revés. Este estará off, apagado, y este estará en on, este lucirá el verde, y en cambio el rojo, este estará apagado. Pintamos de gris, señal de que no luce. Gris. Off. Para cambiar de uno a otro veremos que hemos apretado una vez aquí el interno. Cada vez que cambiemos pasemos de uno a otro. Entonces vamos a ver los voltajes que encontramos en este circuito. Aquí tenemos, cuando está en on, la caída de voltaje en el LED, 2 voltios. Cuando está en on, la caída de voltaje en la resistencia, 5,5 voltios. Caída de voltaje en esta resistencia de abajo, 100, 1,5. Y caída de voltaje entre el colector y el emisor, en esta resistencia, vemos que nos da 0 voltios. Vamos a ver si cuadra 9 voltios. 2 y 5, 7,5. 7,5 y 0, 7,5, 7,5 y 1,5, 9 voltios. O sea que la caída de voltaje del 9 al 0 por aquí es correcta. Eso está abierto, por lo tanto la corriente no pasa por aquí. La corriente viene por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Esto siempre y cuando significa que aquí tiene que haber un voltaje para ese emisor para que este circuito esté, este transistor esté, ¿no? Efectivamente lo medimos y vemos que aquí hay 0,7 voltios. Señal de que esto está conectado. Seguimos mirando aquí los voltajes, ya en el otro lado, este está apagado, pero el voltaje en el LED sale 2 voltios de caída. El voltaje en la resistencia de 470, aquí nos queda que es de 2 voltios 5,5. Aquí vemos que este está desconectado. Como esto está desconectado aquí, esto será 5,5 voltios. Vemos que aquí cae 5,5 voltios. Y aquí lo tenemos a 0 voltios. Aquí me he equivocado. Esto, aquí la caída de voltaje, aquí está en off, quiere decir que no hay corriente o muy poca. Entonces aquí podríamos dibujar también que aquí tenemos una intensidad de corriente que atraviesa esto aquí, mientras que aquí, en principio, la intensidad, como no está encendido el LED, está cortada o hay poca, no hay suficiente para encender el LED. Porque aquí veremos que entonces la caída de voltaje aquí nos sale de 0 voltios y la caída de voltaje en el transistor es 5,5 voltios. Como hemos dicho antes, cuando está saturado, este deja pasar, cae en 0 voltios y cuando
está en corte, no deja pasar, este está en on el transistor, este está en off, no deja pasar la corriente, pues el no está encendido, pues está casi todo el voltaje aquí. 5,5 menos 2, esto 5 de 2, 7,5. Nos falta 1,5 que efectivamente el voltaje de la corriente que viene por aquí atraviesa esto de aquí y esto está abierto para que no pasa y está el 1,5 de aquí a aquí. ¿Vale? Aquí la caída de voltaje de aquí a aquí es 1,5 voltios, que es la que viene por aquí y llega a la tierra a través de la resistencia de 100. Cuadran los dos voltajes y valores. Aquí medimos el voltaje base emisor y vemos que da 0 voltios. Da 0 voltios, que cuadra, que tenía 1,5 voltios. Vamos a poner los voltajes, esto es voltaje, caída de voltaje y esto es el valor absoluto de voltaje. Aquí 9 voltios, 9 menos 2 que caen aquí tengo 7 voltios. 7 menos 5,5 que caen aquí tengo 1,5 voltios. Aquí tengo 1,5 voltios. 1,5 menos 0, aquí tengo 1,5 voltios. 1,5 menos 1,5 que caen, aquí tengo 0 voltios. 9 voltios menos 2 que caen, aquí tengo 7 voltios. 7 voltios menos 0 que caen, aquí tengo 7 voltios. 7 menos 5,5, 1,5. 1,5 menos 1,5, 0, vale. Aquí tengo 7 voltios y aquí tengo 1,5 voltios. Fíjate que aquí hemos dicho que tenemos 0 voltios. Vamos a ver entonces los voltajes nos queda en la resistencia y el condensador. Cuando esto está en ohm, vemos la caída de voltaje aquí y es en el condensador y en la resistencia. Y ahora la caída de voltaje aquí es la misma en el condensador que en la resistencia, porque están en paralelo. ¿Vale? Entonces la caída de voltaje, medimos el voltaje entre este punto y este, da igual, el condensador o la resistencia al estar en paralelo tiene el mismo. Entonces vemos aquí que el voltaje, la caída de voltaje aquí es de aquí a aquí, es 0 voltios, cuando esto está en on, mientras que el voltaje de aquí a aquí, el que está en on, que hay 7 voltios, aquí vemos que hay 6,3 voltios. Vamos a ver si cuadran también las cosas. Aquí tengo 7 voltios. 7 voltios menos 6,3 que caen en esta resistencia, me quedan 0,7, que son los que llegan aquí, 0,7. 0,7 caen aquí y me quedan 1,5, que es el mismo que había aquí. ¿Vale? Por aquí, digamos, se gasta el voltaje, 7 menos 6,3 quedan 0,7 voltios que pasan y aquí pasa 0. El 1,5 que está aquí es el mismo que se mantiene aquí. Entonces, esta es la diferencia de voltaje entre este y este. Si midiéramos entre este y tierra, veríamos que es más, ¿eh? No, aquí había un error. Esto no es 6,3, sino que la caída de voltaje en esta resistencia paralelo es 4,8 voltios. Vamos a ver, 4,8 voltios. 7 le quito 4,8 y me dará, vamos a ver, 7 menos 4,8, 4,8 menos 7 igual a 2,2. Aquí me da voltajes absolutos, que los he pintado de color púrpura, 2,2 voltios. Respecto de 0, 2,2 voltios que hay aquí, menos 1,5 que hay en el emisor, son los 0,7 que se pierden de voltaje entre la base y el emisor. ¿Vale? 2,2 voltios respecto al 0 de tierra. Aquí tengo 2,2 voltios y aquí hay 1,5, la diferencia entre 2,2 y 1,5 es 0,7, que es lo que mantiene este transistor conectado. ¿Qué es lo que sucede aquí en el cambio en el otro lado? Vemos que aquí tenemos 1,5 voltios y caída de voltaje es 0 voltios, por lo tanto aquí también seguimos teniendo 1,5 voltios. Sigue el cable, por lo tanto aquí llegan 1,5 voltios. 1,5 es mayor de 0,7. Sí, pero aquí también 1,5 en el emisor. Pues aquí tendría que haber 1,5 más 0,7, 2,2 o más para que ese transistor esté en marcha. Bien, hemos hecho los voltajes aquí y ahora podemos hacer los voltajes en el otro lado. Los voltajes en el otro lado no vale la pena quizá porque es lo mismo pero cambiado. En el momento en que yo apriete aquí el push, apretamos el botón y me dará lo mismo exactamente pero opuesto. Lo que aquí estaba en on estará aquí a la izquierda y lo que estaba en off, y cada vez que conecte pues irá pasando biestable de un lado a otro.
vamos a ver por qué cambia de estado, por qué pasa de un lado a otro. Y entonces vamos a ver lo que sucede en el momento en que yo aprieto aquí este botón. Nos vamos abajo a la siguiente. Tenemos esto aquí y tenemos aquí el 22 microfaradios y aquí el 22 microfaradios. Podemos poner los valores absolutos que teníamos aquí, que eran 7, 1,5, 7, 1,5. Aquí tenemos 9 voltios. Vamos en naranja ahora, 9 voltios. Aquí tengo 7 voltios. Aquí tengo 1,5. Aquí tengo 1,5. Aquí teníamos 1,5. Y aquí en el lado derecho tenemos 7 voltios, 7 voltios. Aquí tengo 7 voltios, aquí 9, aquí caían 2, aquí tengo 7 voltios. La resistencia está como no hay corriente, se mantiene el voltaje 7 voltios. Aquí hemos dicho que bajaba y esto se menos 4,8 y era aquí 2,2. Aquí tenía 2,2 voltios y aquí seguían siendo el 1,5 este de aquí porque no había caído de voltaje. Estos son los voltajes. Y importante señalar lo que nos va, y aquí tenemos el 1,5 voltios de caída de voltaje aquí, en esta resistencia. Vamos a ver qué es lo que sucede en el momento que yo aprieto aquí el interruptor push. Aquí nos falta poner, que vamos a ponerlo en color verde, o sea, la característica, la caída de voltaje aquí, en esta, aquí teníamos 0 voltios, y aquí teníamos, vamos a borrar esto, están las flechas, y aquí tenemos una caída de voltaje, teníamos de 4,8 voltios. 7 menos 4,8 da 2,2 voltios. Bien, ¿y qué es lo que sucede? Ah, bueno, aquí teníamos las caídas de voltaje. Bien, ¿qué sucede en el momento en que yo aprieto aquí el push y conecto esto? Aprieto y esto está. ¿Qué sucede a la corriente? Antes la corriente, vamos a dibujarla, venía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y atravesaba la resistencia. Al momento en que yo aprieto aquí, hago un cortocircuito de esta resistencia y la corriente vendrá por aquí y por aquí. ¿Qué cosa diferencia? Pues que esta resistencia y esta pérdida de voltaje de 1,5 voltios ya no está. Por lo tanto, al venir por aquí, aquí la caída de voltaje es 0 voltios y aquí entonces paso a tener 0 voltios aquí. Bien, al tener 0 voltios aquí, si nos fijamos aquí, tenía 7 voltios, perdía 4,8 y me quedaba en 2,2. Como solo hacen falta 0,7 para ponerlo en marcha, aquí ¿qué es lo que hace el sistema? Pues si aquí solo necesito 0,7 voltios, 0 más 0,7, aquí tendré 0,7 voltios. Y este 2,2 sobrará. No hacen falta que aquí lleguen 2,2 voltios, me hacen falta 0,7. Por lo tanto, 2,2 menos 0,7, la diferencia es 2,2 menos 0,7, 7 y 5, 7 y 3, 10, 7 y 12, digamos 1,5 voltios. Me sobra 1,5 voltios. ¿Dónde va a parar este 1,5 voltios? Pues de entrada aquí. Si aquí tengo 7 voltios y aquí tengo que transmitir solo 0,7, lo que hago es subir el voltaje este de aquí y se quedará acumulado en el condensador. Este condensador pasa de 4,8, subimos 1,2 voltios, 1,5, bueno, más o menos, vamos a poner 4,85, vamos a poner que esto llega a 6 voltios. Esto llega a 6 voltios, no es exacto todo, porque se reparte un poco entre esta resistencia. Ahora esto llega aquí y mientras yo estoy apretando no pasa nada, ¿eh? Mientras yo aprieto, simplemente aquí los voltajes han cambiado, este 2,2 pasa a ser 0,7 y este sigue siendo 7, pero este condensador, digamos, el que estaba cargado con 4,8 voltios pasa a tener 6 voltios. Momentáneamente, mientras aprieto, este condensador sube la carga. Todo lo demás sigue igual. Bien, ¿qué sucede en el momento, lo vamos a dibujar aquí, en el momento que yo suelto otra vez el interruptor? Es cuando ahora tiene que cambiar de on-off a este estaré apagado y este estaré encendido. ¿Qué es lo que sucede? Y dibujamos solo lo que nos afecta y yo tengo aquí 6 voltios de caída, no al revés, de aquí a aquí, 6 voltios. Y esto estaba a 0 voltios. En el momento en que yo suelto el interruptor,
¿Qué es lo que sucede? Que aquí, de repente, vuelve a ir la corriente, en lugar de venir por aquí, vuelve a venir por aquí. Vuelve a haber una diferencia de 1,5 voltios. Entonces, de repente, aquí en lugar de 0 voltios, le meto 1,5 voltios. ¿Aquí cuántos voltios tenía? 0,7 voltios, porque el sistema, cuando iba apretado, se ha ajustado y para mantener siempre el 0,7 aquí, lo que hace es acumular más energía, más voltaje en el condensador. Aquí tengo ahora 1,5 voltios y aquí tengo 0,7, justo en el momento. Entonces, como no es mayor, tendría que tener 2,2 para que este transistor estuviera en marcha, lo que hace es desconectar este transistor. En el momento que yo suelto, aquí le meto 1,5 voltios en el emisor, que es mayor que el 0,7 que tiene en ese momento en la base, y se desconecta. El momento en que se desconecta, la corriente que venía por aquí se corta. El momento que la corriente viene por aquí se corta, voltajes vuelven a cambiar. Si se corta la corriente, voltajes 2 voltios aquí, igual que antes. Como no hay corriente, voltaje aquí 0 voltios. Y como no funciona, el transistor está en off, toda la diferencia de voltaje, que es 9 voltios menos 2 menos 1,5, es menos 3,5. La diferencia, que es 5,5, ahora estarán en el transistor. Este transistor está en off, apagado. Por lo tanto, esto de aquí vamos a borrarlo o quitar. Ahora, esto de aquí, ahora esto está apagado. En el momento que esto está apagado, aquí acabo de meter 5,5 voltios. Vamos a dibujarlo en violeta. Aquí ahora tengo 5,5 voltios, que son estos de aquí. Bueno, no, 5,5 es entre el colector y emisor. Entre este y tierra son 7 voltios. Vamos a poner 7 voltios. Ahora, antes estaba a 1,5 y ahora está a 5,5. Esto está a 1,5, esto sigue siendo ahora, cuando suelto está a 1,5, pero ahora estos 5,5 voltios atraviesan la resistencia y llegan por aquí y aquí en un momento dado tengo 5,5 voltios, que es mayor que el 1,5 y conecta este transistor. Va hasta 0,7, por lo tanto el resto 5,5 menos, no, aquí 7 voltios es el total, 7. No, vamos a tachar esto aquí. Estamos poniendo voltajes absolutos. 5,5 respecto de aquí a aquí. 7 voltios. 7. Entonces esto vamos a tachar también. Aquí llegarían 7 voltios si hicieran falta. Pero como solo hacen falta, se consumen 0,7 en el transistor, el resto se consumen en la resistencia. ¿Vale? Estos 7 no llegan aquí. Sino estos 7 voltios, 6,3 voltios caen en la resistencia y los 0,7 caen aquí. Un momento, aquí tengo 0,7 voltios, no, y aquí me he vuelto a equivocar. 1,5 más 0,7, aquí tengo que tener 2,2 voltios. 7 menos 2,2 eran 4,8. Aquí lo que caen, hemos dicho antes, aquí lo que caen ahora son 4,8 voltios. 4,8 voltios, me quedan 2,2, que es 0,7 más que el 1,5 y esto se conecta. Esto está en off, hemos dicho que esto estaba cortado, mientras que este está en on, este ahora funciona. El momento que funciona, caída de voltaje aquí 2 voltios, como está esto saturado, caída de voltaje aquí 0 voltios, y la diferencia entre 9 menos 2, 7, menos el 1,5 que cae aquí, el 5,5 ahora está en la resistencia. O sea, lo que vemos es cuando el voltaje está en el transistor o en la resistencia. Cuando está conectado está en la resistencia y cuando está desconectado, cuando está conectado el transistor está a 0 y la resistencia a tope y viceversa. Aquí está, cuando está en on, este está a 0 voltios y aquí está todo en la resistencia y viceversa. Cuando este está aquí en off, este está todo en el transistor y nada en la resistencia. Se van fluctuando entre el transistor y la resistencia. Ahora yo todo el voltaje, ahora tú todo el voltaje. Si está en on, 0 voltaje aquí y 5,5 arriba y está en off al revés. Y entonces se ha puesto este transistor en marcha y se invierten los procesos. Ahora aquí el voltaje es 0 voltios. Recordamos que aquí teníamos 6 voltios. Cuando hemos apretado ha subido de 4,8 a 6 voltios. Ahora tengo 6 voltios. Momentáneamente, al soltar el transistor, aquí lo he desconectado el transistor y esto ya no funciona. Y aquí le hemos enviado 7 voltios que me ha conectado este transistor. Este transistor me envía aquí 0 voltios. Bueno, 7 voltios no. 9 menos 2, 7. 7 menos 5,5, 1,5 voltio. Aquí tenemos, una cosa es valores absolutos y otro es relativos. Valor absoluto del voltaje aquí es, hemos dicho, 1,5 ahora.
se han puesto, antes era 1,5 aquí y 7, y ahora tengo 7 aquí y 1,5. 1,5 aquí y 6 voltios. ¿Qué es lo que hace el condensador que tiene 6 voltios? Y aquí hay 1,5 de voltaje. Lo que hace es, se descarga a través de esta resistencia y a través del transistor iría a tierra. Bueno, a través de aquí no, a través de la resistencia. O también podemos dibujarlo que se descarga entre sí mismo. Y con esto hemos resuelto el tema del sistema biestable flip-flop y hemos descubierto por qué al apretar aquí se incrementa un poco el voltaje del transistor condensador que funciona y al soltar